En la predicación anterior ya consideramos, hermanos, lo que es ser un niño pequeñito o un bebé de manera general y algunas de las características de un niño en Cristo. A continuación nos corresponde considerar, hermanos, que si bien puedo reconocer que soy o que he estado actuando como un niño pequeño en Cristo, como un bebé espiritual, ¿qué debo hacer? Y es importante, hermanos, que podamos reconocer estas cosas, porque no podemos mantener nuestra cabeza erguida y seguir proclamando que somos lo que la evidencia de la Escritura nos ha dicho que no somos, sino que al contrario, debemos no endurecer nuestra cerviz, debemos agachar nuestra cabeza, reconociendo nuestra necesidad, porque, como vamos a ver, hermanos, esto es algo muy real y necesario para nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? Pasamos entonces a nuestro tercer encabezado para considerar el remedio. Y en cuanto al remedio, el apóstol escritor a los Hebreos nos señala al menos 3 remedios que vamos a catalogar en 3 encabezados. El primero es el comer, el segundo es la diligencia y el tercero es el uso. Pero vamos a verlos, hermanos, a medida que vayamos leyendo. Lo primero que debemos hacer, pues, es reconocer que el tiempo en el Evangelio no ocasiona por sí mismo el crecimiento si no comemos la palabra predicada. El tiempo en el Evangelio no ocasiona el crecimiento por sí mismo si no comemos la palabra predicada. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículo 11. La carta del apóstol a los Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 11, dice la palabra del Señor. Respecto a quien tenemos mucho que decir y difícil de declarar, por cuanto habéis llegado a ser perezosos para escuchar. Porque cuando debierais ser maestros a causa del tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros fundamentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hasta allí. Como decíamos, hermanos, el tiempo por sí mismo no produce nada en cuanto al crecimiento, sino que es la alimentación lo que posee el verdadero efecto en el crecimiento. Y observen, no dijimos la comida, sino la alimentación. Porque la comida por sí misma tampoco produce, hermanos, el crecimiento, sino la alimentación. Es decir, comer esa comida. Porque la comida puede estar allí y puede ser lo más nutritiva posible, pero si yo no me la como, no va a producir ningún crecimiento en mí. Si hay tiempo y hay alimentación, habrá crecimiento. Pero si hay tiempo sin alimentación, entonces no habrá nada, solo tiempo perdido. Porque el que no come, no crece. ¿No le repiten eso ustedes a los niños? Cómete tu plato, acábate toda tu comida, para que seas grande y fuerte. ¿No es así?
Cuánto necesitamos repetirnos esas cosas a nosotros mismos en lo espiritual. Que debemos comer toda la palabra que se predica. Debemos recibirla, comerla, a fin de que crezcamos grandes y fuertes espiritualmente. De otro modo, hermanos, esto no puede ser posible. El tiempo a nadie hace maduro en la fe, a pesar de que muchos presumen de sus años en el Evangelio o en el Señor y esperan que por sus años en el Evangelio o en el Señor sean respetados o sean tenidos en cierta dignidad. Hermanos, el tiempo sin comer la palabra no produce nada. El que no recibe la palabra predicada, entonces no dejará de ser un bebé espiritual. El que no recibe para sí mismo la palabra predicada como se expuso el domingo pasado, ¿recuerdan? El que no come para sí mismo la palabra predicada no dejará de ser un bebé espiritual. Muchos se sorprenden por qué otros creyentes que tienen menos tiempo que ellos en el Señor o en la iglesia crecen más que ellos, hacen más que ellos, entienden mejor que ellos. Y la respuesta es muy sencilla. El que come la palabra predicada crece. El que no la come, sino que la separa, la pone en duda, se resiste a ella, no crece. El que al oír la palabra predicada, la separa como los niños han visto cuando separan la comida, y esto sí se comen y esto no se quieren comer. Si usted separa la palabra predicada y dice eso como que no me suena y no se la come, no crece. Es la razón por la que no ha crecido. Cuando pone en duda lo que se está exponiendo, si será el Señor o será el hombre, usted no crece y no avanza. Por eso hablábamos entonces la semana pasada de la importancia, hermanos, de crecer, de comer la palabra del Señor para crecer. Usted podrá llegar a tener años en el Evangelio o décadas en la iglesia, pero si no come, si no recibe la palabra que se predica, usted seguirá siendo un bebé o un niño pequeño en Cristo. Estos bebés, dice el texto, que tienen mucho tiempo en la iglesia, pero que no han crecido. Miren el texto. Desde el versículo 11 dice, respecto a quien tenemos mucho que decir y difícil de declarar, por cuanto habéis llegado a ser perezosos para escuchar. Porque cuando debierais ser maestros a causa del tiempo, otra vez tenéis necesidad que se os enseñe cuáles son los primeros fundamentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hasta allí. El apóstol está, en el contexto, está hablando de Melquisedec y nos ha dado algunas metáforas, algunos símiles, algunos paralelos entre Melquisedec y Cristo. Y nos dice, y esto no es todo.
Hay mucho más que les pudiéramos hablar y explicar, pero no podemos hablarles estas cosas porque no las entenderían, porque ustedes están acostumbrados a comer solo leche, ustedes solo quieren comer leche, ustedes solo quieren comer lo blando y lo que les agrada. Y en ese sentido, dice, y cuando debierais ser maestros por causa del tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe. Estos bebés de los que nos habla el texto, hermanos, que tienen mucho tiempo en la iglesia, el pastor puritano John Owen nos dice que, cito, son aquellas personas que disfrutan de la dispensación de la palabra o quien lo ha hecho durante algún tiempo, pero que por su propia pereza y negligencia han progresado poco o nada en el conocimiento espiritual. Estas personas son como bebés, necesitan leche y no son capaces de recibir instrucción en los misterios más celestiales del Evangelio. Termina la cita. Sí, hermanos, el no haber querido comer la palabra nos ha causado esta condición de no crecer, de haber progresado poco, dice, o nada en el conocimiento espiritual. Y su falta de progreso radica en su falta de comer la palabra que oye domingo a domingo. Y observen la anatomía de la situación. El que recibe las palabras es el que, sabiéndose niño pequeño y reconociendo el amor y cuidado de sus padres, no cuestiona la preparación, la cocción, la proporción de los alimentos que se le dan, sino que las recibe y las come. Pero el que al ponérsele el plato enfrente comienza a cuestionar cuántas calorías tiene, el que al ponérsele el plato enfrente comienza a cuestionar si es de pollo o es de cerdo, el que al ponérsele el plato al frente comienza a cuestionar si tiene mucha o poca grasa, si cuando se le pone el plato enfrente comienza a cuestionar y decir, mamá, ¿por qué me diste esto? Eso no es para mí. Yo necesito otra clase de alimento. Eso no me gusta. Siempre nos haces lo mismo. Otra vez de esto, ¿por qué no mejor hablan de lo otro? Ya han hablado mucho de estas cosas. Eso yo no me lo voy a comer. Pregunta, ¿ese es un niño humilde que se come lo que le dan? Obviamente no. Obviamente no, hermanos. Ese es un muchacho, una muchacha rebelde, testarudo, que no tiene la humildad para recibir lo que se le está dando. Que según conoce más que su mamá y dice, no debería de comer esto porque tiene esto y tiene lo otro. Yo necesito esta otra clase de alimentos. En la escuela me enseñaron. Y así somos, hermanos, con la predicación de la palabra. Pensamos que eso no lo necesitamos o que eso es para otras personas, cuando es algo, hermanos, que necesitamos verdaderamente, urgentemente, pero lo desechamos y lo apartamos. Porque ahora ese muchacho que no quiere comerse eso y cuestiona todo lo que le dan, ¿crecerá así con esa actitud? ¿Se fortalecerá y crecerá? Claramente no.
¿Y de quién es la culpa de que no crezca sano? ¿Del que le da el alimento o del que no se lo comió? Es necesario que ustedes se vean a sí mismos allí y digan, es mi culpa porque yo no me lo quise comer. Se me hizo muy fuerte o exagerado y no lo quise recibir. Porque se ha vuelto perezoso para comer. Eso es lo que dice el versículo 11, miren. Respecto a quien tenemos mucho que decir, están ahí, y difícil de declarar. ¿Por qué es difícil? Por cuanto habéis llegado a ser perezosos para escuchar. Aquí el perezoso, hermanos, es el que es lento para comer. ¿Sí me escucharon? Aquí el perezoso es el que es lento para comer, al que le cuesta trabajo comer lo que se le da, el que batalla para llevarse a la boca el alimento que recibe y luego también batalla para masticar el alimento. Ese es el perezoso. A eso se refiere el término con perezoso. Es tan perezoso que le cuesta trabajo comerse lo que se le da. Le batalla para llevarse a la boca el alimento y para masticarlo, porque no le gusta. No es ese dulce sabroso que quiere comer cada vez que se sienta a comer. El término griego que se tradujo como perezoso hace referencia a alguien que es pesado o lento e inactivo. Pesado en el sentido, sí, de obeso, y pesado que con lentitud hace las cosas. Pero esa lentitud y pesadez no es una enfermedad involuntaria, sino una condición de la que no quiere salir y de la que la pesadez es el resultado de la falta de voluntad, por lo que es traducido como perezoso. Pues esa pesadez es el resultado de la falta de voluntad. No es una enfermedad. Es que yo no puedo porque, pues por más que quiera no puedo. No, es que no quiere comer. Porque el que no quiere comer no es porque no puede, es porque no quiere comer, por lo general. Hay entonces una pereza o falta de voluntad para escuchar la palabra. Hay una pereza o falta de voluntad para recibir la palabra predicada, para comerla, para recibirla como palabra para mí. Pregúntense, ¿cuántas de tantas predicaciones ustedes han resistido? Pregúntense cuántas de tantas predicaciones ustedes han resistido. ¿Y cuántas predicaciones han comido con esa pereza y pesadez para llevárselas a la boca y masticarlas? Y que muchas veces ni siquiera las han masticado. Solo se lo tragan y así, para acabar pronto, para cumplir. Porque si no, entonces no sería cristiano. Pero si no lo mastica, es decir, si no medita en ello, si no rumia en la predicación, en aquello, en lo que aún incluso ha calado a su carne o su concupiscencia, entonces no ha comido la palabra. Y escuchen bien, hermanos, con atención. Pregúntense ustedes, ¿cuándo fue la última vez que, al escuchar la palabra predicada,
usted dijo con el apóstol, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Trate de recordar, ¿cuándo fue la última vez que escuchó la predicación y fue tan, digámoslo así, dura, pero que usted dijo, es cierto, es cierto? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cuándo fue la última vez que recibió con fe la palabra predicada de tal manera que desfallecía bajo el peso de sus corrupciones y la perfecta demanda de la ley de Dios? Porque, hermanos, cuando el apóstol dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Primeramente se está manifestando que allí se ha mezclado fe. Primero, porque se ha reconocido que es verdadera la palabra, que es cierto, pero que yo no pueda ajustarme a esa palabra, eso es otra cosa. Soy yo el que está mal. Y entonces, al mirar la distancia de lo que la ley de Dios me demanda y de lo que yo soy y puedo hacer, entonces desfallezco y digo, ¿y qué voy a hacer? Porque cuando decimos estas cosas es porque creímos a la palabra predicada primeramente, por más contraria que fueran mis deseos y mis pensamientos, por más contraria que fuera a mi propia conducta o a mi propia capacidad. Es un rendirse ante la palabra sin excusas, sin argumentos, sin luchas. Porque eso es lo que hace el impío, el carnal. Tratar de desacreditar la palabra o al predicador para no comérsela. Comer entonces esa palabra es darle la razón a Dios, aunque mi carne se quede aplastada y quebrantada bajo el martillo de la palabra. Pero es mejor caer ante la palabra sin excusas, sin argumentos y sin luchas. Solamente darle la razón. Es mejor caer sobre la roca y ser quebrantado a que la roca caiga sobre nosotros y nos despedace irremediablemente. ¿Y qué debemos hacer entonces para crecer? Si somos niños, si somos bebés, debemos comer lo que se nos da. Primeramente, el primer paso, por más sencillo, simple o repetitivo que le parezca, primero es comer todo lo que se le da. Y debemos comer toda palabra que nos es traída sin contención ni pereza, sino con diligencia. Y veamos entonces cómo sería comer con diligencia. El pastor puritano John Owen nos dice, cito, la palabra debe ser estimada, valorada y buscada como nuestro alimento diario. La negligencia y el descuido sobre el alimento de nuestras almas es una evidencia demasiado grande de que no hay un principio de vida en nosotros. Termina la cita. Miren, hermanos, qué cosa tan impresionante. La negligencia y el descuido sobre el alimento de nuestras almas es la evidencia demasiado grande de que no hay un principio de vida en nosotros.
Significa entonces que si yo no he comido con diligencia esta palabra predicada, entonces es porque no soy salvo. Puede ser. Sí, puede ser. O puede ser también que tal vez al principio la comía con diligencia y experimentó cierto crecimiento, pero luego cedió o no mortificó alguna de sus concupiscencias y por ello vino a menos. ¿Cómo? ¿Es eso posible? ¿Es posible haber comido al principio y haber alcanzado un cierto crecimiento y luego regresar y perder todo ese crecimiento y volver al estado de bebé? ¿Se puede eso? Miren lo que dice el apóstol. Está en el versículo 11. Respecto a quien tenemos mucho que decir y difícil de declarar. Y miren cómo dice: por cuanto habéis llegado a ser perezosos. Y el 12. Perezosos para escuchar, ¿se fijan? Es decir, escuchar es ese recibir. 12. Porque cuando debierais ser maestros a causa del tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros fundamentos de las palabras de Dios. Y miren, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Observen la escalofriante declaración del apóstol: por cuanto habéis llegado a ser, en este caso, perezosos para escuchar. La expresión llegar a ser, hermanos, implica un estado previo diferente. Esta expresión implica un estado previo diferente. Antes estabas bien y ahora ya no. Te hiciste perezoso para escuchar, para recibir. Los creyentes hebreos no eran así de perezosos antes, pero se volvieron perezosos. Es lo que está diciendo el texto. No eran antes, pero se volvieron, dice el apóstol. Tal vez perdieron su primer amor. O tal vez descuidaron prolongadamente los medios de gracia. O tal vez dejaron que algún pecado contra la luz de la palabra, o algún obstáculo contra las ordenanzas públicas, o algún obstáculo contra los elementos del culto público ganaran terreno en sus corazones, y cuando menos se dieron cuenta, ya solo comían la mitad de lo que se les predicaba, o menos. Dejaron que algún pecado contra la luz de la palabra se albergara. Dejaron que algún obstáculo contra las ordenanzas públicas o contra el culto público se albergara en su corazón. Y cuando menos se dieron cuenta, se hallan ahora que solo estaban comiendo la mitad de la predicación o menos. Todo lo demás lo cuestionaban, todo lo demás lo repelían, todo lo demás decían: eso no es para mí. Porque cuando el diablo no puede obstaculizar su crecimiento espiritual por medio de alguna concupiscencia de tipo lascivo, le atacará con alguna que le predisponga, que le obstaculice o le cause indiferencia a los medios de gracia. Sí, hermanos, es muy común
que el diablo obstaculice el crecimiento espiritual por medio de concupiscencias de tipo lascivo, lujurioso. Pero cuando no es por eso, ataca con alguna concupiscencia que predispone, que obstaculiza, que causa indiferencia a los medios de gracia. ¿Y cuál es el medio de gracia por excelencia? La predicación de la palabra de Dios. Sí sabían eso, ¿cierto? El medio de gracia por excelencia es la predicación de la palabra de Dios, y sobre todo en el día del Señor. Cuando el tentador ha logrado clavarle una flecha encendida de predisposición u obstaculización contra la predicación de la palabra de Dios, es tan certera para detener su crecimiento espiritual como cualquiera de las hijas de la fornicación. Sí, hermanos, uno de esos obstaculizaciones es tan certero para detener su crecimiento espiritual o para disminuirlo como cualquiera de los otros pecados. Y su terrible eficacia está expresada en el versículo 12, pues dice, porque cuando debierais ser maestros a causa del tiempo, miren, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros fundamentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Observen lo escalofriante, hermanos, de este retroceso, pues dice, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros fundamentos de las palabras de Dios. ¿Se dieron cuenta? Miren ese otra vez. Nos está diciendo, regresaste al principio. ¿Se fijan? Ese otra vez nos está diciendo, regresaste al principio. Otra vez necesitas la leche porque ya no puedes digerir el alimento sólido. Eso es lo que les está diciendo el apóstol. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Les está diciendo, has llegado a un punto en el que ya no puedes recibir la palabra sin cuestionarla, sin ponerla en duda, sin endurecer la cerviz, sin que salga un comentario en tu mente, en tu corazón o a los demás sobre eso. Ya no puedes digerirla. Regresaste al principio. De manera que sí, hermanos, si una vez alcanzado un cierto crecimiento para digerir el alimento sólido, nos damos a escoger solo comer los alimentos blandos, entonces acostumbraremos a nuestro estómago a ello, y esto se convierte en un retroceso para nuestra capacidad digestiva espiritual. Porque si escogemos que sí tomo de la predicación y que no, empezamos a entrenar a nuestro estómago espiritual, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro discernimiento a no recibir todo. ¿Han visto a esos vegetarianos o veganos, se llaman según ellos, para que se oiga más bonito o elegante o sofisticado? Esas personas, luego de que sus exageraciones les han causado estragos en la salud,
y ahora deben volver a las proteínas animales para estar bien o para no morirse, porque no, sí sabían que hace como 2 semanas se murió una persona de esta clase media famosa que promovía grandemente esas cosas, se murió precisamente por eso, porque a su cuerpo le faltaban ya todas las proteínas de origen animal, pero no, que ella seguía con que no, que la Biblia dice que debemos de comer puras verduritas. Bueno, ella no decía eso, ¿verdad? Pero hay muchos que dicen así. Y esas personas, cuando después de mucho tiempo de no haber comido carne, intentan comer, ya no la pueden recibir, ¿sí saben eso? No la pueden digerir adecuadamente, les hace daño. De hecho, está documentado que muchos prisioneros liberados de los campos de concentración, cuando comían por primera vez alimento sólido después de haber estado en esos campos, se morían. Literalmente se morían. En el proceso digestivo se morían. Porque su estómago ya no podía hacer ese trabajo. Por lo que es indispensable, hermanos, que hagamos lo que el mismo apóstol nos recomienda en Hebreos 2:1. Acompáñenme rápidamente a Hebreos 2:1. Dice la palabra del Señor: por esta causa debemos prestar mucho más abundante atención a las cosas que hemos oído, para que no se nos escurran en algún momento. Hasta ahí. Con la expresión las cosas que hemos oído, el apóstol se refiere claramente a la palabra de Dios, ¿cierto? Espero que no necesito argumentarles para que dejen de dudarlo. El apóstol se refiere a la palabra de Dios, a la cual se nos ordena prestar mucho más abundante atención de la que hemos puesto hasta ahora. Porque corremos el peligro, dice el texto, que se nos escurra en algún momento. Y esa expresión de que se nos escurra da la idea de 2 cosas. Decía el pastor puritano John Owen, o de la vasija que se le está echando el agua, pero tiene muchos agujeros por abajo y se le escurre el agua, se le va. El término original significa fluir, simplemente algo que fluye, que se va, pero que se va y se cae y se pierde. De donde también está la figura de tener agua en las manos y se le escurre por las manos. Y de hecho, el término se refiere al escurrimiento del agua, de ningún otro elemento tiene esas características, sino el agua. El término griego, pues, que se tradujo también como prestar atención, significa escuchar, atender y prestar atención a cualquiera con una mente dispuesta y obediente. De manera que cuando el apóstol dice, por esta causa debemos prestar mucho más abundante atención a la palabra que hemos oído. Y piensen, hermanos, en la predicación de la palabra de Dios cuando les estoy leyendo estas definiciones de lo que el término griego significa. En la cultura griega se utilizaba este término para referirse al depositar
confianza. Y escuchen, se refiere a depositar confianza o confiar en aquel o a quien se atiende. También se usa para asentir, a estar de acuerdo o suscribirse a lo dicho por otro. El pastor puritano John Owen nos dice que en el Nuevo Testamento este término se utiliza para, cito, atender con diligencia y sumisión de ánimo a las palabras de otro o a cualquier negocio en que estemos ocupados. Y nos cita Hechos 8:6, 1 Timoteo 1:4, 1 Timoteo 4:1, 1 Timoteo 4:13 y Tito 1:14. Sigue diciendo: así se dice de los samaritanos que hicieron mucho caso a Simón el mago, en Hechos 8:10. Y es la misma palabra que con que se expresa la obediencia reverencial de aquel pueblo a la predicación de Felipe en Hechos 8:6. Una asistencia, entonces, con una mente lista para la obediencia, es lo que significa la palabra. Termina la cita. ¿Qué significa entonces prestar atención? Concluye el pastor puritano: una mente lista para la obediencia. Eso es prestar atención. Y luego dice, no solo prestar atención, sino que mucha más abundantemente. Observen entonces la atención con diligencia y sumisión que debemos dar a la predicación de la palabra de Dios. Y ese era precisamente el primer remedio, comerla. Pero el segundo remedio implica la diligencia de volver a las palabras que hemos oído, pero ahora con mucho más abundante atención, dice el texto. ¿Me explico? La diligencia aquí implica en volver a las palabras que dice que ya oímos. La anterior era estar dispuestos a que lo que estamos escuchando lo recibamos y lo comamos. Ahora bien, lo segundo es lo que ya pasó. No lo que está pasando ahorita, lo que ya pasó antes. Las predicaciones de antes. Esa palabra dice que hemos oído en pasado. De manera que para remediar el decrecimiento que tal vez usted se haya buscado, usted debe precisamente volver a aquellas palabras que había oído y que no les prestó la suficiente atención, diligencia, sumisión y obediencia, y prestárselas ahora. Debe volver a escuchar esas predicaciones y esta vez mezclar fe en ellas y no resistirlas más, sino obedecerlas. Porque aquella vez se le escurrieron de las manos o de los oídos, porque usted no las recibió con humildad y diligencia. Pero ahora debe, dice el texto, poner mucho más abundante diligencia en recuperar lo perdido. Porque en esto consiste esta diligencia. No solo en poner diligencia a lo presente, sino recuperar lo perdido. En la exposición anterior les decía, llevamos 80 predicaciones de la serie de la doctrina del Espíritu Santo. Y les aseguro que mucho hemos perdido en el camino.
Y solo por mencionar una, la serie actual que estamos llevando, hermanos. ¿Cuánto más en las anteriores? Porque, dice el pastor puritano John Owen, cito, ¿es entonces nuestra pérdida pecaminosa de la palabra y los beneficios de ella lo que pretende aquí el apóstol? Termina la cita. Pero pasemos a nuestro último remedio, hermanos, que es el uso. Cuando nos preguntamos cuál es la mejor forma para crecer en la habilidad de andar en bicicleta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la mejor forma para crecer en la habilidad de andar en bicicleta, hermanos? Andar en bicicleta. Esa es la respuesta. Andar en bicicleta. Usar la bicicleta. Es decir, la mejor forma de crecer en la habilidad de andar en bicicleta es el uso de la bicicleta. Y ese es el mismo término que usa el apóstol en el versículo 13, miren, otra vez. Porque todo el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pequeñito. Estamos en Hebreos 5:13. Dice Hebreos 5:13. Porque todo el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pequeñito. Pero el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por el uso tienen los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta ahí. El término, hermanos, uso, se refiere a las cosas de uso, es decir, aquellas que han sido utilizadas constantemente al punto que han adquirido gran flexibilidad y eficacia en su propósito. Eso es el uso. Se refiere a las cosas que mejoran con el uso, como los zapatos, por ejemplo, que cuando están nuevos tienen cierta rigidez, pero a medida que usted los usa, mejoran con el uso. O algunas herramientas, por ejemplo, que al principio están duras y después con el uso mejoran. El término griego que se tradujo como uso también puede traducirse como hábito. Y en ese sentido cito al pastor puritano John Owen y escuchen, hermanos, esta definición. Dice, este término, dice, es un hábito. Y un hábito es una disposición firme y arraigada que da prontitud y facilidad en actos sobre su propio objeto. Ahora el apóstol tiene la intención de adquirir un hábito como el que se adquiere mediante el uso y el ejercicio, de donde traducimos uso. El primer principio o fuente de luz espiritual es infundido por el Espíritu Santo. La mejora de este es un hábito fijo por el ejercicio constante y continuo. Ahora bien, este hábito o uso se refiere a todas las formas y medios que están designados para nuestro aumento en el conocimiento de los misterios del Evangelio, porque por esto la mente, estando acostumbrada a los sentidos de la palabra de Dios, está capacitada para hacer un juicio correcto de lo que se le propone. Termina la cita. De manera, hermanos, pues que el tercer remedio que se nos presenta es precisamente el uso de los medios que ocasionan el crecimiento para avanzar a la madurez. De manera que, ¿qué debemos hacer para crecer hasta que podamos comer el alimento sólido sin que nos haga daño?
el uso. Es decir, comer el alimento con la humildad y fe necesarias para que comencemos a recibir provecho de él. En ese sentido, ese es uno de los grandes males de los que, no queriendo congregarse en una iglesia local, prefieren acumular maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que al no tener un cuerpo ni recibir el cuidado de un cuerpo, no sabe confiar en el cuerpo y su desconfianza le conducirá a no recibir todo el alimento que oye, arguyendo que es palabra de hombre y no de Dios, pretendiéndose ser un hábil bereano. Y esas personas, hermanos, por esa razón no crecen. Las personas que no se congregan en una iglesia local, sino que prefieren oír predicaciones por internet, no crecen espiritualmente, primero porque no están unidos a un cuerpo, y de allí, hermanos, se derivan muchísimos efectos, entre ellos el que no confía en un cuerpo, y al no confiar en un cuerpo, lo que oye, según él, lo está separando. Esto sí me lo como, esto no me lo como, esto sí, esto no. Esto es de hombre, esto sí es de Dios. ¿Por qué? Porque esto me agrada y esto no me agrada. Pero nosotros que hemos sido integrados en un mismo cuerpo y que hemos reconocido la gracia de Dios en el ministro y ministerio de la palabra, hemos de escoger qué comer y qué no. Así que debemos darnos al uso, hermanos, al uso del comer. Al principio, en un niño pequeño, el cambio de alimentos puede causar algún malestar, pero luego que se supera con cierta facilidad, entonces lo demás se da por el uso. El asunto es determinarse. El asunto es el uso. Es el uso de comenzar a recibir con fe la palabra predicada hasta que toda resistencia se elimine. Hasta que ese cuero duro afloje por el uso y entonces sea hábil para recibir el demás alimento sólido. Termino con una cita del pastor puritano John Owen, que nos dice: el ejercicio asiduo de nuestras mentes acerca de las cosas espirituales de una manera espiritual es el único medio para hacernos sacar provecho al escuchar la palabra. Cuando nuestros sentidos espirituales se ejercitan por razón del uso constante, están dispuestos a recibir, abrazar y mejorar lo que se les ofrece. Sin esto, seremos torpes y lentos en la audición. Y el vicio aquí es tan severamente reprendido. Termina la cita. Así pues, hermanos, el uso, el estar comiendo esa palabra, ejercitando nuestros sentidos espirituales al estar oyendo la predicación con cuidado, con mucho cuidado, meditando en cada cosa, nos preparará, nos hará crecer para poder recibir aún más. Hay un sentido espiritual que se adquiere con el uso de exponernos con fe a la predicación de la palabra, y es el que los creyentes utilizan para discernir entre el bien y el mal en la vida cotidiana, hermanos.
Hay un sentido espiritual que se adquiere cuando nos exponemos con fe a la palabra predicada. Y en la medida que nos exponemos con fe, crece ese sentido espiritual que dice el texto, que por el uso tienen los sentidos espirituales, evidentemente, entrenados. El Señor nos conceda, hermanos, que crezcamos en estas cosas. El Señor nos conceda que hagamos uso constante, habitual, del comer la palabra con fe. Oremos al Señor.